Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos en un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre la caída de tensión. Antes de empezar, quería decirte que si te gustan mis videos, podrías considerar la idea de dejar un like o de suscribirte a mi canal. Es algo muy pequeño para ti, a ti no te cuesta nada, pero a mí me ayudarás mucho. Y en este canal hago video en italiano y en inglés también, así que si quieres encontrar solo videos en español, solo tienes que buscar la playlist Electrónica Español y ahí están todos los videos. Bueno, empezamos. Bueno, la caída de tensión. ¿Qué podemos decir sobre este concepto? En verdad, lo que podemos decir es que es un concepto muy fácil. No es nada de difícil. Si por ejemplo tenemos este circuito aquí, donde está un generador y tres resistencias, ¿qué va a pasar? Cuando voy a encender, cuando este circuito empieza a funcionar, ¿qué va a pasar? El generador está posicionado en esta dirección, así que vamos a tener una corriente que se mueve así, en esta manera. Corriente se mueve en esta manera. Y si la corriente se mueve en esta manera, se van a formar, se van a crear, van a aparecer, digan, podemos decir así, tres caídas de tensión. La primera, la VR1, la VR2 y la VR3. Tenemos tres caídas de tensión sobre las resistencias. Y como siempre, las caídas de tensión son posicionadas en la dirección contraria a la dirección de la corriente. Bueno, eh, esto es muy importante. Ahora recuérdate esto, que si voy a sumar estas tres caídas de tensión, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar un valor de tensión igual al valor del generador. Esto es muy importante. Esto es el segundo principio de Kirchhoff. Y nos dice esto, que si voy a sumar las caídas de tensión, voy a encontrar un valor igual al valor del generador, porque la suma algebraica de todas las tensiones en una malla siempre es igual a cero. Así que si voy a sumar, si esto lo pongo en esta otra parte, será esto que se suma con esto, menos esto. Esto lo pongo si esto lo pongo en esta otra parte, será negativo. Esto lo voy a llegar aquí, en esta otra parte. Y la suma algebraica de todas las tensiones es igual a cero. Eh, por aprender este concepto de manera fácil, podemos hacer un ejemplo. Imagínate que tienes ganas de hacer una fiesta en tu casa y tus amigos llegarán a esta fiesta. Y si por ejemplo los volts del generador son 90, imagínate que en esta fiesta que vas a hacer en tu casa, tomas la decisión de hacer algunos pasteles por tus amigos. Imagínate que quieres hacer 90 pasteles por tus amigos. Son muchísimos, sí, pero eso es un ejemplo. Y si llegará solo un amigo, él solo se va a comer todos los 90 pasteles. Él solo. Si llegarán dos amigos, se van a comer 90 pasteles. Se van a distribuir este 90 pasteles. Y 45 uno y 45 el otro. Si llegarán 10 amigos, se van a comer 90 pasteles. Se van a distribuir 90 pasteles. Si llegarán 80 amigos, se van a comer 90 pasteles. Si llegarán 140 amigos, se van a distribuir este 90 pasteles. Pero el punto es que ni un pastel va a sobrar. Siempre siempre se van a comer todos los pasteles. Así, la misma cosa es con los volts del generador. No está ni un volt que va a sobrar. Se van a distribuir, el voltaje de este generador se va a distribuir todo en el circuito. Siempre se va a distribuir todo en el circuito. Aquí están tres resistencias. Se va a distribuir en estas tres. Si estaba solo una resistencia, por ejemplo,
todos los 90 volts se van a distribuir todos en esta sola resistencia, en esta resistencia. Pero ¿cómo se van a distribuir? ¿En qué manera se van a distribuir? Y la resistencia más grande se va a tomar más voltaje. Más grande es una resistencia y más voltaje se va a tomar. Más pequeña es una resistencia y menos voltaje se irá a tomar. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decidir un valor por estas resistencias. Por ejemplo, la R1 podrías tener 100 ohm. La resistencia 2 podrías tener 200. Y la resistencia 3 podrías tener como 500. Por ejemplo, así. ¿Qué va a pasar en este caso? Vamos a ver. Por primera cosa tenemos que encontrar el valor de la corriente. ¿Y cómo voy a encontrar la corriente? Solo tengo que usar la primera ley de Ohm. La corriente es igual a el valor del generador que se divide por la suma de las tres resistencias. El generador tiene 90 volt y las resistencias tienen 100 ohm, 200 y 500. Así que será 90 volt que se divide por 800. Y el valor de corriente es la I es igual a 0,125 amperes. Esta es la corriente. Si esta es la corriente, los valores de las caídas de tensión, ¿cuántos son? Simplemente tengo que multiplicar la corriente por cada resistencia. Por ejemplo, la I quise multiplicar por la R1. Así voy a encontrar la caída de tensión sobre la resistencia 1. Vamos a hacer el cálculo. La corriente, resistencia 1 es 100. En este caso, esta es la caída de tensión sobre la resistencia 1. Y sobre la resistencia 2, vamos a hacer el mismo cálculo, pero con la resistencia 2. Sí, no he escrito amper, pero sí es lo mismo. Y en este caso, ¿qué va a pasar? 222 y 5 volt. Y ahora la caída de tensión sobre la resistencia 3. Es igual a... Vamos a hacer el cálculo. $500 ohm. Y esto es igual a... Vamos a ver. 56. Esta es la caída de tensión sobre la resistencia 3. Estas tres son las tres caídas de tensión. Y si ahora voy a sumar estas tres caídas de tensión, vamos a ver qué voy a encontrar.
Simplemente tengo que sumarlas. Y el resultado es exactamente 90 volt. Exactamente 90 volt, que es el voltaje del generador. Así se ve cómo la tensión se va a distribuir en el circuito. Se distribuye toda y las resistencias más grandes se van a tomar más voltaje. Todas las cosas que he dicho antes, tenemos aquí la prueba, que el circuito va a funcionar en esta manera. El voltaje se va a distribuir en esta manera. Esta es la caída de tensión. El voltaje del generador se distribuye todo y si voy a sumar todas las caídas de tensión voy a encontrar un valor igual al valor del generador, porque el voltaje se distribuye todo. Y no es posible, claramente no es posible que voy a encontrar un valor más grande, porque esto significaría que se ha formado alguna tensión desde de la nada, así no es posible. Pero a la misma manera no es posible que voy a encontrar un valor menor porque del generador, un valor más pequeño del valor de tensión del generador, porque significaría que alguna tensión se va a perder así, y esto igualmente no es posible. Así que hemos dicho esto, se distribuye toda. Si voy a sumar todas las caídas de tensión, voy a encontrar un valor igual al valor del generador. Y las resistencias más grandes se van a tomar un valor eh, más grande de voltaje. Más grandes son las resistencias y más grande será el valor de voltaje que se van a tomar. Más grande será la caída de tensión sobre estas resistencias, si son más grandes. Más pequeñas serán las resistencias y más pequeño será el valor de tensión que se van a tomar. Más pequeño será el valor de caída de tensión. Y bueno, algunas veces puede pasar que vas a encontrar un valor un poquito menor, pero esto no significa que la tensión se va a perder. Significa simplemente que cuando hace los cálculos, eh, puede ser que vas a escribir simplemente algunos pequeñitos valores se van a perder en el cálculo, pero solo significa esto. Si vas a encontrar, si no vas a encontrar 90, pero vas a encontrar 89 y algo más, está bien lo mismo. 88 y algo más, luego está bien. Lo importante es que vas a encontrar más o menos un valor muy cercano del valor un valor muy cercano que el valor del generador. Esto es lo importante. Bueno, así ahora hemos visto la caída de tensión, cómo funciona cuando las resistencias están en serie en el circuito. Pero, ¿qué va a pasar si tengo un paralelo? Eh, la caída de tensión irá a funcionar de una manera un poquito diferente. Vamos a ver cómo va a funcionar. Si tengo un circuito como esto, por ejemplo, donde tenemos una resistencia y otras dos resistencias que están en un paralelo, así. Ponemos solo esto porque si no necesitamos de tener un circuito muy complicado. Un circuito así. Los valores son los mismos. Bueno, el generador siempre tiene 90, todo es lo mismo, pero las resistencias están posicionadas en esta manera aquí. ¿Qué va a pasar en este caso? Aquí la corriente siempre va a circular en esta dirección porque el generador está posicionado en esta dirección. Sí, que la corriente siempre se mueve así, en esta manera. Pero tendrá un valor diferente porque están posicionadas en paralelo. Vamos a ver cuánto será el valor de la corriente en este caso.
Por primera cosa, tengo que buscar una resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente será, por primera cosa, tengo que hacer el paralelo aquí. Podemos llamarlo RP, resistencia paralelo. Y será R2, que se multiplica con R3. Y luego se divide por R2, que se suma con R3. Voy a hacer rápidamente el cálculo de este paralelo. Y es 200 por 500, que se divide por 200. Voy a hacer rápidamente este cálculo y te digo cuánto es. $142,8, sí. Esto es el valor de la resistencia en paralelo. Y luego la resistencia equivalente, la resistencia total, es la R1 que se suma con la resistencia paralelo. Este paralelo se suma con este paralelo aquí está en serie, no esta o esta. Este paralelo, todo el paralelo está en serie con esta resistencia. Esto y esto. Esta es la serie. Serie de esto y esto. Voy a hacer esta serie. Voy a sumar la resistencia 1 con la resistencia equivalente paralelo. Porque podrías dibujar el circuito en esta manera de nuevo. Luego de encontrar el paralelo, podría dibujar el circuito en esta manera aquí. Por ejemplo, el circuito es así. Así que el paralelo está en serie con la resistencia 1. Voy a hacer esta serie, esta suma, y voy a encontrar la resistencia equivalente, la resistencia total, que es 100 ohm, que se suma con el paralelo. 142,8. Y el resultado de la resistencia total es 242. Así que ya podemos ver algo diferente. Aquí la resistencia equivalente, la resistencia total, es diferente que la resistencia total de antes, de este otro circuito. Y si tenemos una resistencia total diferente, vamos a tener una corriente diferente. Vamos a encontrar la corriente ahora. Así será el voltaje del generador, que se divide por la resistencia total. Y será igual, vamos a ver. 0 y 37, sí, a ver. Esta es la corriente, que es un poquito más alta en comparación con la otra, porque si tenemos una resistencia más pequeña, resistencia total más pequeña, la corriente será más alta. Bueno, ahora vamos a ver qué va a pasar en este circuito. Tenemos una corriente aquí y seguramente, claramente, se va a formar una caída de tensión aquí, sobre la resistencia R1. Y pero aquí, ¿qué va a pasar? Aquí se va a formar una caída de tensión, sí, pero en un paralelo, la caída de tensión funciona de una manera un poquito diferente. No es como las resistencias que están en serie. En paralelo, la caída de tensión funciona que sí se va a formar una caída de tensión, pero podemos decir que no se va a formar sobre esta o sobre esta, se va a formar la caída de tensión sobre todo el paralelo. Una caída de tensión paralelo. En un paralelo, si está un paralelo, se va a formar una caída de tensión sobre todo el paralelo. Y este valor de caída de tensión sobre todo el paralelo no se divide.
en esta y en esta resistencia, no se divide. Este valor de caída de tensión sobre el paralelo será igual, será lo mismo en cada resistencia del paralelo. Vamos a ver, vamos a ver. Por primera cosa vamos a encontrar el valor de caída de tensión aquí, que es muy fácil, como lo hemos hecho antes, a la misma manera. La caída de tensión sobre la resistencia R1 simplemente será la corriente que se multiplica por la resistencia R1. Así que será la corriente, ¿cuánto es? Esta es la corriente. Se multiplica por la resistencia R1 que es 100 ohm. Y el valor será 37 volt. 37 volt. La caída de tensión sobre la resistencia R1, la primera resistencia. 37 volt. Y por el paralelo, ¿cómo se hace? Tenemos que considerar este circuito aquí, la resistencia equivalente paralelo. Estará una corriente que se mueve así. Aquí ya hemos encontrado la caída de tensión sobre la resistencia R1. Y sobre esta otra tenemos que encontrar la caída de tensión simplemente sobre la... Tenemos que encontrar la caída de tensión sobre la resistencia equivalente paralelo. Este es el cálculo. Tenemos que buscar que encontrar la caída de tensión sobre la resistencia equivalente paralelo. Así que simplemente tenemos que hacer este cálculo. La corriente que pasa entre esta resistencia paralelo, no entre una o esta otra, no entre esta, no. La corriente que pasa entre todo el paralelo. Porque la corriente aquí llega aquí y luego se divide, sí. Pero esta corriente aquí y la corriente total es la corriente que pasa entre todo el paralelo. Aquí voy a tener dos corrientes, una I2 y una I3. Aquí se divide, esta I total se divide en dos partes y luego aquí se van a juntar de nuevo y aquí tengo otra vez la I total. Pero la corriente I2 es la corriente que pasa solo en esta resistencia aquí. La corriente I3 es la corriente que pasa solo entre esta resistencia aquí. La corriente I total es la corriente que pasa entre todo el paralelo. Que pasa entre todo el paralelo. Aquí tenemos la corriente total y esta pasa entre toda la resistencia paralelo, entre todo el paralelo. Por encontrar la caída de tensión sobre el paralelo, sobre la resistencia equivalente en paralelo, tengo que multiplicar la corriente que pasa entre todo el paralelo, en este caso la I total, esta I total, la voy a multiplicar por la resistencia paralelo, por la equivalente paralelo. La caída de tensión sobre el paralelo será la corriente que pasa entre todo el paralelo, la I total, antes que se divide, la I total, por la resistencia paralelo. Y así que será 0,30 que se multiplica por 142,8. Vamos a hacer el cálculo muy rápidamente. Y será 52. Esta es la caída de tensión sobre el paralelo, sobre todo el paralelo, sobre todo esto. Lo que vamos a encontrar es la caída de tensión sobre todo el paralelo. Bueno, y tenemos que, si ahora queremos encontrar estas dos corrientes, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, es importante que te recuerdas lo que te he dicho, que la corriente total sí se divide en dos partes más pequeñas. Se divide en dos partes y luego se van a juntar de nuevo y aquí tenemos nuevamente la corriente total. Así la corriente sí se divide en dos partes, pero la tensión no se divide. Cuando voy a encontrar la caída de tensión sobre el paralelo,
este valor no se divide en partes más pequeñas por cada resistencia, no. Este valor que voy a encontrar de caída de tensión sobre el paralelo, este mismo valor será igual en cada resistencia del paralelo, será igual por cada resistencia del paralelo. Este valor es igual en cada resistencia del paralelo. Aquí tengo dos resistencias, pero si no tengo 3, 4, 5, 6, 10, 90 resistencias, todas en paralelo, no cambia nada. El valor que voy a encontrar de caída de tensión sobre el paralelo es igual en cada resistencia del paralelo, es igual. Así que recuérdate esto. Bueno, si quiero encontrar estas dos corrientes, simplemente tengo que hacer un pequeño cálculo en esta manera. Si quiero encontrar la corriente I2, tengo que dividir la caída de tensión sobre el paralelo por la resistencia 2. Y si quiero encontrar la corriente I3, tengo que dividir la caída de tensión sobre el paralelo por la resistencia R3. Vamos a hacer este cálculo. Simplemente será, hemos dicho que la caída de tensión sobre el paralelo es 52 y... Esta es la caída de tensión sobre el paralelo. La resistencia R2 es 200. Y aquí es lo mismo. La resistencia R3 es 500. Vamos a hacer estos cálculos rápidamente. Esta es la corriente I2. Y la corriente I3 será... Bueno, así que ahora tenemos la I2 y la I3. Lo que podemos hacer ahora para... ¿cómo podemos decir? Para probar, para ver que lo que hemos dicho es correcto, vamos a hacer por primera cosa, vamos a sumar las caídas de tensión. Y vamos a tener un valor, vamos a ver si tenemos un valor igual al valor del generador. En mi opinión no será realmente igual, pero será muy cercano de ser igual. Vamos a ver. Vamos a sumar las caídas de tensión. La caída de tensión sobre la resistencia R1 y la caída de tensión sobre el paralelo. Y son 37. Y el paralelo tiene 52, 8, 3, 6 volt. Vamos a sumar estas dos. $89. El resultado es 89. Y 8, 3, 6 volt. No es igual perfectamente, no es 90, pero es casi igual. Y esto es perfectamente normal, porque algunas cantidades pequeñas, muy pequeñas, eh, algo muy pequeño se va a perder en el cálculo, es normal. Pero si no es igual, pero está casi igual, está bien, es correcto. Y ahora por las corrientes. Por las corrientes vamos a ver si la I total es igual a la suma de la I2 y la I3. Porque estas dos corrientes, la I total aquí se divide y se van a formar, se van a crear estas dos corrientes más pequeñas, pero aquí se van a juntar de nuevo y aquí tenemos de nuevo la I total. Vamos a ver si la I total es igual a la suma de estas dos corrientes.
aquí de nuevo puede ser que será casi igual y no perfectamente igual, pero está bien. La I total es 0 y la suma de estas dos es... Debería ser esta, pero vamos a ver si en verdad es esta. Casi. El resultado es esto, pero se ve sí, no es esto, pero estamos de verdad muy cercanos de este resultado. Es casi es lo mismo, solo se va a perder una pequeña parte, pero solo es porque se pierde en el cálculo, no es que falta algunas corrientes, solo es que se pierde en el cálculo. Eh, Creo que he dicho casi sí, todo por este video. Eh, Hemos explicado cómo funciona la caída de tensión. Hemos explicado la diferencia entre la caída de tensión por las resistencias en serie y la caída de tensión cuando tenemos un paralelo. Y recuérdate de este concepto porque esto es muy importante, todo es importante, pero esto es muy importante por los cálculos, por los ejercicios que vas a hacer. Eh, la caída de tensión, lo digo una última vez, la caída de tensión sobre el paralelo es cuando vas a encontrar la caída de tensión sobre el paralelo, sobre la resistencia equivalente en el paralelo, este valor de caída de tensión no se divide en las resistencias, no se va a dividir. Este valor de caída de tensión que vas a encontrar sobre el equivalente paralelo, sobre la resistencia equivalente paralelo, este valor de caída de tensión será igual, lo mismo, permanece, será lo mismo igual en cada resistencia del paralelo. No se va a dividir en partes más pequeñas. Este valor de caída de tensión sobre el equivalente paralelo, este valor será igual en cada resistencia del paralelo, en cada resistencia del paralelo. Si tengo dos resistencias, será igual. Esta VP será igual aquí y aquí. Si tengo 90 resistencias, es lo mismo. Este valor de la caída de tensión sobre paralelo será igual en cada resistencia del paralelo. Podemos decir que esta VP, caída de tensión sobre el paralelo, es igual a la VR2, que es igual a la VR3. Podemos decir esto. Recuérdate este concepto que es muy importante. Y esto por la tensión, por las tensiones, por el voltaje, por la tensión, por la caída de tensión. Mientras por las corrientes es el contrario, es lo contrario. Por las corrientes es lo contrario. La corriente aquí tengo una I total, una corriente total, y la corriente sí se divide en las resistencias, se divide en otras partes más pequeñas. Y luego, al final del paralelo, estas corrientes se van a juntar de nuevo y aquí tengo la I total de nuevo. La corriente sí se divide en partes más pequeñas. Y la corriente funciona, esta es una otra cosa importante que tengo que decir antes de terminar el vídeo. La corriente funciona en manera contraria a la tensión, porque hemos dicho que en la caída de tensión, más grande es la resistencia y más voltaje se va a tomar sobre ella. Más pequeña es la resistencia y menos caída de tensión se va a tomar. Por la corriente es exactamente lo contrario. Si estas dos resistencias fueron perfectamente iguales, la corriente aquí se divide en dos partes perfectamente iguales, que luego se van a juntar y tenemos de nuevo la I total. Bueno, si estas dos resistencias no son iguales, ¿qué va a pasar? Donde está la resistencia más pequeña, tenemos más corriente. Y donde está la resistencia más grande, vamos a tener menos corriente.
Así que es exactamente lo contrario con las corrientes. Em, Recuérdate de este concepto porque esto también es muy importante. La corriente se funciona, podemos decir, en una manera contraria a la tensión. Es todo lo contrario. Más pequeña en un paralelo, la corriente sí se divide, la corriente se divide y donde está la resistencia más pequeña, tenemos más corriente. Donde está la resistencia más grande, tenemos menos corriente. Y lo contrario de la tensión. Bueno, estoy. El vídeo creo que es bastante. Sí, estamos casi a 30 minutos. Sí, podemos terminar. Eh, por este momento es todo. Y espero que todo este concepto son bastante claros. Espero que mi explicación se entiende bastante bien. Como siempre pido disculpas porque el español no es mi idioma, yo soy italiano, pero espero que todo lo que he explicado se entiende bastante bien. Hemos dicho todo lo que es posible decir sobre la caída de tensión, más o menos todos. Y si no entendiste algunas cosas, puedes hacer preguntas en los comentarios. Haré todo lo que es posible para responderte. Y, y sí, bueno, es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.